Bienvenidos al año del descanso y la aceleración. Creo que va a ser un año muy especial para ti. Las cosas que le has pedido a Dios, que son escriturales, basadas en la gracia, que no has visto la manifestación de ello o la cosecha de ello, se manifestará y lo hará rápido. Se manifestará de manera acelerada este año. Estoy emocionado por eso, y lo mejor de todo es que el Señor no nos dice que tenemos que hacer más o trabajar más, sino descansar en Él. De hecho, vimos cómo el trabajo, la carne del hombre en acción, puede traer muerte. Entonces descansemos en el Señor, y sin embargo, el Señor, ¿sabes que no hay nadie más activo que nuestro Señor Jesucristo? Si ves todos los evangelios, si lees con el corazón abierto, lees a Jesús en todos los evangelios, y no encuentras a un hombre más sosegado, y sin embargo, Él logró hacer todo en 3 años y medio. Y en esa cruz, cuando Él clamó, consumado es, todos los pecados son perdonados, la ley es magnificada, el diablo es vencido. Jesús sale victorioso. Amén. Y en esa victoria, nosotros, tú y yo, compartimos esa misma victoria. Somos coherederos con Cristo. Y lo que Él hizo en esa cruz no fue para Él mismo. Él lo hizo para ti y para mí. Así nosotros descansamos en lo que Él ha hecho, y mientras estamos descansando, no se refiere a la mentalidad del mundo. Y por eso la Biblia dice, no se conformen al mundo. En otras palabras, no pienses como el mundo, el sistema del mundo. El mundo piensa que si no buscas ser el número uno, si no te apresuras, si no obtienes el primer lugar, otros llegarán allí. Sabes que tienes que hacerlo rápido, ganar dinero rápido, o la oportunidad pasará de largo. Tienes que hacerlo rápido y cosas como esa. Esta es la filosofía y el principio del mundo, es el espíritu del mundo. Pero la Biblia dice, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que conozcamos las cosas que Dios nos da gratuitamente. Lo que la gente persigue con todo su trabajo, con todo su estrés, con ansiedad y trabajo arduo, obtenemos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Aleluya. El Señor nunca te defraudará. La Biblia dice, yo soy el Señor tu Dios, que te enseña lo que te conviene, que te guía por el camino en que debes andar. Amén. Oirán a sus espaldas palabras que digan, este es el camino, anden por él. Todos los caminos del Señor son caminos de paz, senderos placenteros. Alabado sea el Señor. Gracias, Señor Jesús. Amén. Amén. Y creo que este año, a medida que descanses más y más en Él y en su obra terminada, verás el cumplimiento, la cosecha de esa obra terminada en tu vida, manifestándose de manera acelerada este año. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. Y este tema del año, cuando el Señor me lo dio para este año, tiene que ver con Amós capítulo 9, la reconstrucción del tabernáculo de David. Y me parece interesante que, yo sé que la gente dice que los capítulos no son inspirados, pero Dios es soberano. Él puede poner los capítulos de la manera que Él quiera. Hay 22 capítulos en la Biblia. Cuando revisas los 22 capítulos, todo tiene que ver con Jesús. Por ejemplo, Génesis 22. Abraham llevó su hijo al monte Moriah, y allí dice Dios, en ese monte del Señor, Dios se llamó a sí mismo Jehová Jireh, y Abraham dijo, en el monte del Señor será provisto. Y Jesús dijo, Abraham se gozó de que había de ver mi día, así que todo el asunto, cuando Dios le dijo a Abraham que ofreciera a su hijo en el monte Moriah en Génesis 22, este es el año 2022. ¿Cierto? Pero incluso si ves ese capítulo 22, se trata de Jesús. Dios estaba señalando al Hijo mayor, su propio Hijo, su Hijo unigénito, el Hijo que Él ama y que Él daría en esa misma montaña. Amén. En el mismo monte Moriah, el lugar más alto del monte Moriah es el Calvario, donde Jesús fue crucificado. Alabado sea el Señor. Si ves el Salmo 22, que está justo antes del Salmo 23, el famoso Salmo del pastor, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pero lo que comienza el Salmo 22 dice así, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús gritó esas palabras en la cruz.
Amén. Fue una declaración de que Él fue desamparado, porque así se convirtió ahí en nuestro portador de pecados. Se convirtió en nuestra ofrenda por el pecado y cargó con todos nuestros pecados, tus pecados y mis pecados y por sí mismo. Él no conoció pecado, Él no cometió pecado y en Él no hay pecado. Pero Él recibió nuestro pecado y se convirtió en nuestra ofrenda por el pecado en esa cruz. Y la razón por la que Dios lo abandonó se encuentra en el siguiente versículo. Dice, después de que Él dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Justifica a Dios, vindica a Dios. ¿Sabes que amo el Espíritu de Jesús? Él siempre está buscando glorificar al Padre. Él dice, pero tú eres santo, tú eres la alabanza de Israel. Entonces Dios no puede ver el pecado y Dios le dio la espalda. Como Dios le dio la espalda como Padre, nunca estuvo más complacido de lo que estuvo con Jesús en ese momento. Porque la Biblia dice, por eso Jesús dijo, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida. Así que Jesús nunca fue más agradable. Si ves todas las ofrendas en el libro de Levítico, y hay 5 ofrendas allí representando la persona y la obra de Jesucristo en esa cruz, encontrarás que muchas de las ofrendas que suben después de quemarlas, suben como una fragancia dulce. Se llama sabor del descanso. En hebreo es nuaj, un sabor de descanso. ¿Descanso para quién? Para Dios. Dios tiene divina complacencia y placer en la obra de Jesús Cristo. Nunca ha estado más deleitado que cuando Jesús glorifica todos sus atributos. La sangre que Jesús derramó en la cruz ha satisfecho plenamente todos los clamores santos de Dios sobre tu vida y la mía. Todas sus demandas de santidad y justicia son satisfechas plenamente en nuestro nombre por la sangre derramada de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que Jesús en esa cruz, Él nunca ha sido más agradable para el Padre que cuando Él estaba en esa cruz. Entonces, como Padre, creo que el Padre lloró. Pero como Dios le dio la espalda, eso está en el Salmo 22, ¿cierto? Y es el año 2022. El número 22 en la Biblia es el número de la luz. ¿Sabes que hay significados para los números en la Biblia? Como el número 1, que es la unidad. El número 2 es acuerdo. El número 3 puede ser resurrección o plenitud. El número 4 es el número de la tierra, 4 esquinas de la tierra, 4 vientos de la tierra. Y el 5 es el número de gracia, el número de la gracia. El número 6 es el número del hombre. El número 7, perfección. Número 8, nuevo comienzo. El número 9 puede ser el número del Espíritu Santo o puede ser el número del juicio, depende del contexto. Podemos seguir, y 10 es la perfección ordinal, la integridad de una ordenanza o una ley. Y podemos seguir, pero el número 22 es el número de la luz. La luz. Si ves la menorá, hay 22 componentes de lo que produce la luz y lo compartiré. Tal vez en otro mensaje, pero volviendo a Amós 9, dice Amós 9, versículo 11, 9:11, se está dirigiendo, creo que esta generación, la generación que pasó por el 11 de septiembre, y la generación que vino después de eso. Amós 9:11 nos dice esto. Y también durante este tiempo Dios ha llamado nuestra atención al Salmo 9:11, que es: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y el número de emergencias en Estados Unidos es 911, amén. Es el número de rescate y liberación, el 911. Dios nos está diciendo que permanezcamos allí, que moremos al abrigo del Altísimo, pero durante este tiempo también, 9:11, Amós 9:11 dice: en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David, y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas, y lo edificaré como en el tiempo pasado. Así que Dios está diciendo que va a reconstruir el tabernáculo de David. Debes entender que hay otros tabernáculos. Antes del tabernáculo de David hay un tabernáculo de Moisés. Y Dios dio ese tabernáculo, incluso los planos para hacerlo, y lo construyeron, ¿dónde? En el monte Sinaí. Amén. Lo construyeron al pie del monte Sinaí. Y ese fue el tabernáculo de Moisés. Es igual de importante, amén. De hecho, cuando estudias cada parte del tabernáculo, sus diferentes muebles, sus ofrendas, etcétera, todo eso representa a nuestro Señor Jesucristo. Así que durante los 40 días y 40 noches allá arriba en la montaña, Dios no estaba hablando con Moisés acerca de la ley o las leyes y más leyes. Dios estaba hablando de su Hijo. Dios se deleitaba en su Hijo. Su corazón estaba lleno de su Hijo, como un padre que se alegra
que está entusiasmado con su hijo y luego él saca el álbum sobre su hijo. Su hijo podría estar en el extranjero en ese tiempo y él muestra todas las fotos de su hijo a través de los años. ¿Y qué pasa si no te interesa? Volteas a otro lado, ves tu celular, miras por la ventana. ¿Sabes qué haría ese padre? Cerraría su álbum. Amén. Así que la Biblia habla acerca de su hijo. Y así fue como Jesús expuso las Escrituras cuando resucitó de entre los muertos. En el mismo día que resucitó de los muertos, Él resucitó de los muertos por la mañana. El mismo día caminó con 2 de sus discípulos. Parece tan ordinario, parece tan mundano. Amén, caminando con 2 discípulos. ¿No hay cosas más importantes que pensarías que el Señor podría querer hacer en el día en que resucitó de entre los muertos? Pero estaba demostrando algo. Verás, estaban abatidos y estaban tristes. Y se acercó a ellos porque estaban hablando de Él. Cuando hablas de Jesús, Él se acerca, amén. No obstante, estaban viendo el lado oscuro de esto. Él fue crucificado. Pensamos que era Él quien debía redimir a Israel. Nota que estaban usando a Jesús como un medio para un final. La centralidad de su corazón no era Jesús. La centralidad de su corazón era en realidad Israel. Pensamos, ambos le dijeron a Jesús cuando vino, y por cierto, Jesús impidió que sus ojos lo vieran a Él en persona. Ellos le hablaron a Él como a un extraño, y se acercó, y esto es lo que dijeron. Pensábamos que era Él quien debía redimir a Israel, refiriéndose a Jesús. Así que Israel era el centro de sus corazones, no Jesús. Jesús era solo un medio para un fin. Tal vez para ti, tal vez podrías estar emprendiendo una carrera y estás tratando de enfocarte en tu carrera y cosas así. Eso está bien. Es parte de las responsabilidades divinas que Dios nos ha dado de este lado del cielo. Amén. Dios dice, trabaja como para el Señor. Incluso sirve a tu jefe y a tu patrón como al Señor. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia, no sirviendo al ojo como los que agradan a los hombres, sino como al Señor. Así que pon tus ojos en el Señor. Y si tu jefe no te está tratando bien, Dios puede cambiar su corazón, o Dios puede cambiar a tu jefe, o Dios puede cambiarte de lugar. Amén. Pero si lo haces para el Señor, del Señor, sabiendo que del Señor recibirás la recompensa con la herencia. Y luego hay otra cosa. Tienes que confiar en el Señor para cada área de tu vida: provisión, abastecimiento, sanidad, amén, y bienestar familiar, relaciones familiares y buenas relaciones con las personas. Tanto como sea posible, la Biblia dice, vivan en paz con todos los hombres. Y todas estas son áreas con las que Dios quiere bendecirte, pero el área más grande es la sabiduría para conocer a Jesús, para ver a Jesús. Entonces, durante ese camino a Emaús, ellos estaban enfocados en Israel y en Jesús como un medio para un fin. Pensamos que Él podría redimir a Israel. Jesús comenzó a declarar en todas las Escrituras lo que de Él decían. Y más tarde confesaron que sus corazones estaban extrañamente ardiendo cuando Jesús habló de las Escrituras y abrió las Escrituras, cosas concernientes a Él mismo. Se trata de Él. Una de las cosas que sucederán en el rapto, una de las primeras cosas que quiero hacer en el cielo es ver el video de eso. Amén. De ese andar, ese camino de 10 kilómetros a Emaús, donde Jesús expuso, creo que desde Génesis hasta el Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Jueces, Ruth, y así sucesivamente. La Biblia dice que Él expuso en ese viaje de 10 kilómetros y continuó, y ellos llegaron a su pueblo y a su casa, e invitaron a Jesús a entrar. Y entonces Jesús partió el pan, eso es la comunión, y luego, cuando partió el pan, se dieron cuenta de quién era, y luego Él se desvaneció. Ahora, todo eso sucedió el día que resucitó de entre los muertos, que fue un domingo. Creo que el Señor nos está mostrando qué hacer un domingo. Amén. Algunos dirán, bueno, Dios obra todos los días. No, pero hay una santificación. El Señor mismo apartó el domingo, y en la Biblia se llama el Día del Señor. Amén. Hay algo especial sobre el domingo. El pueblo judío trabaja y luego descansan en Shabbat. ¿De acuerdo? Eso es sábado. Para nosotros comenzamos el domingo, entramos primero en el descanso. El primer día de la semana, entramos al reposo primero y luego podemos trabajar. Descansa bien y trabajarás bien. Amén. Y este año también acelerarás bien. La Biblia también nos muestra que cada domingo el Señor nos muestra que debemos exponer cosas acerca de Jesús y luego también comer la comunión. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que me esfuerzo por hacer aquí en la iglesia New Creation Church. En este ministerio todos los domingos expongo sobre el Señor Jesucristo y sirvo la comunión.
Porque la comunión, escucha amigo, no es algo que le haces al Señor, es algo que recibes del Señor. Y Él ama que recibas, porque la gracia es provisión. Amén. Alabado sea el Señor. Gracias, Jesús. Así, Amós 9:11. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos. Entonces, en estos portillos hay rupturas de todos los tabernáculos. Hablamos del tabernáculo de Moisés. Dios no prometió levantar el tabernáculo de Moisés, ni repararlo, ni reconstruirlo. Dios no prometió reconstruir los templos que siguieron después del templo de Salomón, el templo de Herodes. Dios solo prometió que en los últimos días Él va a restaurar el tabernáculo de David, que en realidad era un tabernáculo temporal, porque después, cuando Salomón llegó, el hijo de David llevará el arca justamente al monte Moriah, que está un poco más arriba de la ciudad de David. La ciudad de David está en el lado sur de Jerusalén y lo llevará al monte Moriah, donde el templo de Salomón será edificado. Y se supone que es un lugar permanente, y eso trajo la era dorada de prosperidad y paz para Israel. ¿Verdad? Entonces aún no hemos llegado allí. Dios está diciendo que mientras estemos en la tierra, ¿qué está haciendo Dios? Está reconstruyendo el tabernáculo de David. Y todo se trata de la iglesia de Jesucristo, y su característica principal es la alabanza y la adoración. Amén. Ante un arca de velada. Aleluya. Amén. El tabernáculo de Moisés, tienes que pasar por la puerta exterior, tienes que entrar. Y hay un altar de ofrendas quemadas. Asegúrate de que cuando tengas pecado, traigas contigo tu holocausto o tu ofrenda por el pecado. Y luego, después de eso, tienes que lavarte. Solo si eres sacerdote te lavas las manos antes de entrar. Incluso el sacerdote debe lavarse las manos antes de entrar. Y luego entra, está en el lugar santo. Todavía no está frente al arca. El arca estaba en el lugar santísimo. Kodesh, HaKodashim, lugar santísimo. Solo piénsalo. En el tabernáculo de David, todo el pueblo puede venir delante del arca. Es una imagen de la iglesia de Jesucristo donde todos podemos llegar a Dios. Amén. Confiadamente, alabado sea el Señor. La palabra confianza, entrar confiadamente, se compone de dos palabras griegas que significan decir libremente. Hay una libertad, no hay más miedo. Incluso nosotros llamamos a Dios Padre. Ya no estamos bajo el espíritu de esclavitud, donde las personas pueden decir Dios de una manera que implica distancia y miedo. Ese no es el temor del Señor. El verdadero temor del Señor es la adoración. Jesús tradujo ese versículo de Deuteronomio en la tentación del desierto, al diablo diciendo, escrito está, adorarás al Señor tu Dios. Pero en realidad, ¿ves lo que decía ese versículo? En el Antiguo Testamento, temerás al Señor tu Dios. Entonces Jesús tradujo el temor de Dios como adoración a Dios. No es un temor de Dios donde tú te alejas de Él, no quieres estar cerca de Él. Ese no es el temor del Señor. Amén. Y ese es el temor que la Biblia dice, no recibieron de nuevo. Observa la frase de nuevo. No recibieron un espíritu que los esclavice de nuevo al miedo, miedo servil. El miedo allí implica el temor de Dios, el tipo equivocado del temor de Dios del Antiguo Testamento. No recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu que los adopta, filiación, y les permite clamar, Abba, Padre. Amén. Así que venimos ante el tabernáculo de David hoy. La iglesia de Jesucristo podemos venir libremente. ¿Y cuál es la característica principal del tabernáculo de David? Es la alabanza y adoración. Hay canto, hay baile incluso, porque David bailó con todas sus fuerzas. Aleluya. Hay mucha alabanza, hay muchos instrumentos. No vemos esto en el tabernáculo de Moisés. No los vemos bailando, cantando y tocando instrumentos allí. No vemos muchas de todas estas cosas en el tabernáculo de Moisés. De hecho, no hay nada de eso en el lugar santo y el lugar santísimo. Estoy seguro de que hay algunos levitas que tocaban algunos instrumentos afuera, pero no adentro. Pero la característica principal del tabernáculo de David es la alabanza y adoración. Y eso es lo que Dios está restaurando en todo el mundo hoy. Ves a Dios restaurando el tabernáculo de David, ves alabanza y adoración apuntalando por todas partes. Y debido a esta pandemia, durante estos últimos 2 años, el diablo ha hecho su mejor intento. ¿Y saben qué? La iglesia de Jesucristo sigue en pie. Amén. Y Dios está reconstruyendo ahora mismo, mientras hablo, incluso este año, todas las rupturas, todas las brechas, todo lo que necesite reparación, Él lo está reparando. Y te diré el tipo de reparación de Dios. Cuando Dios repara, cuando Dios restaura, siempre es mayor en calidad, mayor en cantidad. Cuando Dios repara tu matrimonio, no esperes que sea igual que antes, será de mejor calidad. Lo que era antes es como agua. Lo que va a pasar cuando Él restaure va a ser vino embriagador.
Aleluya, alabado sea el Señor. De hecho, ahora estoy en otra temporada de enamorarme de mi esposa. La veo y me pregunto, ¿cómo conseguí una chica tan maravillosa, tan hermosa? De adentro hacia afuera, todavía lo estoy descubriendo. Alabado sea el Señor. Está bien, aleluya. Sigamos adelante, amén. Gracias, Jesús. Entonces, justo después de que habla sobre la reparación del tabernáculo de David, la Biblia continúa diciendo, he aquí, vienen días, ¿qué días? Los días en que Él está reconstruyendo el tabernáculo de David. Vienen días, dice el Señor, en que el que ara alcanzará al segador y el pisador de las uvas al que lleva la simiente. Y compartí la semana pasada que esto significa aceleración y también abundancia, porque la cosecha es tan abundante y sale tan rápido que tanto el segador como el labrador se encuentran. El pisador de uvas y el que siembra se encuentran. En una circunstancia normal, en el esquema normal de las cosas, en cuanto a la siembra y la cosecha, ambos no se encuentran. Están en el extremo contrario. Amén, pero debido a esta aceleración y esta abundancia de cosecha, se ven uno al otro. Quiero leerles la traducción de este versículo en la Biblia, The Message. Sí, de hecho, no tarda ahora. Es el decreto de Dios. Las cosas van a pasar tan rápido que tu cabeza dará vueltas. Una cosa pisándole los talones a la otra. No podrás seguir el ritmo. Todo estará sucediendo a la vez. Y donde quiera que mires, bendiciones. Bendiciones como el vino que se derrama de las montañas y colinas. ¡Aleluya! Donde quiera que mires, las cosas están pasando tan rápido y donde quiera que mires, bendiciones, bendiciones y más bendiciones. Entonces, el escritor aquí saca a relucir el espíritu, en paráfrasis de lo que habla Amós 9:13, la rapidez y las bendiciones, porque todo lo que está pasando ahora son bendiciones, abundancia, hasta las montañas derraman vino dulce. Vimos eso también la semana pasada. Joel habla de eso. Está exactamente con las mismas palabras. Eso significa que habrá viñedos en terrazas por todas las montañas, que es la mejor manera de plantar uvas de buena calidad que producen vino de buena calidad. Aleluya. Y también los montes fluirán. Aquí dice derretir. Es de la misma palabra hebrea para fluir con leche. En Joel fluirá con leche. La idea allí es que proporcionará mucha alimentación rica para que todas las vacas den leche en abundancia. Amén. Entonces las montañas destilarán vino dulce y de las colinas fluirá leche. Abundancia, abundancia, bendiciones por donde veas. Ves la montaña, bendiciones. Amén. Ves los cerros más bajos, más bendiciones. Mires donde mires, abundancia, bendición. Este año para ti y tu familia. Amén. Alabado sea el Señor. Las cosas van a pasar tan rápido que verás bendiciones por todas partes. Amén y amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Quiero leerles un testimonio que acaba de llegar. Esto llegó el 3 de enero de este año, hace solo unos días. Y este hermano es de Singapur y comparte esto. Estuve plagado de una rigidez persistente en la articulación de mi hombro derecho desde agosto de 2021. Inicialmente no le presté demasiada atención, pensando que desaparecería pronto. Sin embargo, 2 meses después se degeneró en un dolor constante e insoportable, no solo en el área de la articulación, sino también alrededor de mi pecho y antebrazo. En cierto momento, el dolor se hizo tan fuerte que ni siquiera podía levantar mi brazo derecho o usar mi mano derecha para tocar mis hombros. Me ponía tiritas medicinales en el hombro e incluso recurría a las terapias y a tomar suplementos antiinflamatorios. Fue como una montaña rusa. Los días buenos solo experimentaba un dolor sordo, pero en los días malos estaba totalmente desesperado. En la última semana de diciembre mi condición empeoró debido al clima frío y ni siquiera pude dormir bien durante muchas noches. Luego, el domingo de la visión, el pastor Prince declaró que el 2022 es el año del descanso y la aceleración. Y luego compartió que el perdón y la sanidad fueron provistos cuando la sangre de Jesús fue rociada sobre el propiciatorio. Inmediatamente pude sentir la mano del Señor sobre mi hombro y pronuncié un simple amén para recibir su toque sanador y descansar en su obra terminada. Esa tarde tomé una siesta y cuando desperté, me di cuenta de que el dolor en mi hombro derecho había desaparecido. Recibí mi manifestación de sanidad mientras dormía.
Me regocijé cuando pude alcanzar mi hombro izquierdo usando mi mano derecha después de tanto tiempo. Yo también pude girar mi antebrazo derecho sin experimentar ningún dolor. Alabado sea el Señor por su toque sanador. Y creo que esta es la primera de muchas aceleraciones de su gracia y bendiciones que se manifestarán en el año 2022. Y todos podemos decir amén a eso. Alabado sea el Señor, aleluya. La gente ya está experimentando esto en el año del descanso y la aceleración. Ahora siéntate. Quiero que veas este video. El año del descanso y la aceleración. Alabado sea el Señor. La razón por la que quería que vieras ese video es porque cada parte de ese video creo que el Señor tiene una razón que me llevó a compartir con mi equipo de video los diferentes aspectos de porque lo que recibí del Señor, las diferentes porciones, incluso antes de que les dijera el tema del año, recibí sus diferentes partes del Señor, y como según lo recibí, lo compartí con ellos, incluso todas las ilustraciones que contiene. Así que creo que en las próximas semanas, en los próximos días, este año, encontrarás que cada parte de ese video tendrá mucho significado para ti. Lo sé porque creo que es algo que el Señor me guió a hacer, cada parte de ello. Entonces creo que tiene un mensaje y verás su realidad en tu propia vida. ¿Por qué está el tabernáculo de David allí, la sangre de Jesús, y luego la ilustración diferente de la persona con la opresión, hablando sobre opresión y obsesión? La semana pasada, cuando estaba orando la oración de bendición para este año, cuando llegué a la parte de la depresión, sentí que el Señor me decía inmediatamente en mi espíritu que este año estaremos ministrando a más y más personas con depresión. Y a las personas con depresión que por muchos años han estado sufriendo depresión, padres que verán a su ser amado, a su amada hija, hijo, encerrado en la habitación, sin salir a la calle, solo como viviendo en esa recámara oscura, sola o solo, sin ver mucho la luz del sol. Y tú has estado clamando al Señor. El Señor ha escuchado tu clamor. Y este año habrá una aceleración en el alivio y liberación de estas personas de la depresión. Sentí que el Señor me está diciendo que este año habrá muchas razones para que la gente esté deprimida. De hecho, incluso suicida. Habrá muchas cosas que verás en el mundo. Por favor, entiende. Cuando digo que lo que la Biblia de Message habla sobre Amós 9:13 es que donde quiera que mires bendiciones, no estoy hablando del mundo. Y en todos nuestros temas del año tenemos que recordarle a la gente esto. No estoy hablando del mundo. El mundo se volverá más y más oscuro. La Biblia te lo dice, entonces no estoy hablando del mundo. Donde quiera que veas habrá bendiciones. Donde quiera que veas hay bendiciones. Te voy a contar algunas cosas del mundo que el Señor ha puesto en mi corazón. Me sale esto una y otra vez, y es de Mateo 24, cuando Jesús habla de los últimos tiempos. Y esta es la frase que recibí. Ustedes oirán de guerras y de rumores de guerras. Oirán de guerras y de rumores de guerras. Pero fíjate en lo que dijo Jesús. Pero procuren no alarmarse. Es necesario que eso suceda, pero no será todavía el fin. Así que habrá mucho ruido, habrá mucha conmoción, dice la Biblia en el recuento de Lucas. Y aquí dice, oirás de guerras y rumores de guerras.
de personas preparándose para ir a la guerra, y verás más y más de eso a medida que entramos en este año. Pero ¿qué dijo Jesús? Procure no alarmarse. Guárdalo en algún sitio en tu espíritu, en tu hombre espiritual. De nuevo, las bendiciones de Dios al restaurar el tabernáculo de David son para su pueblo. Es para su iglesia de muchos miembros. Amén. Es para el pueblo de Dios, los hijos de Dios. No hablo del mundo, pero necesitamos orar por el mundo porque tenemos influencia con Dios. Somos los únicos que tenemos influencia con Dios, y Dios dice que cuando oren, me moveré. Alabado sea el Señor. Recuerda que tengo otro mensaje que habla de por qué orar si Dios lo sabe todo, por qué orar, y por qué Dios se mueve solamente después de que oramos. Y eso tiene que ver con la autoridad que Dios le dio a Adán, y cómo Adán cometió alta traición y obedeció a un espíritu forajido, rebelde. Y luego la autoridad cayó en las manos equivocadas y el diablo tenía la autoridad. Y cómo Jesús vino y restauró esa autoridad, alabado sea el nombre de Jesús. Y Jesús le dio a la iglesia la autoridad. Y por eso oramos. A menos que oremos, nada sucederá. Amigo, sigue orando. Dios nos ha dado una oración especial que podemos usar para nuestro futuro y por personas, incluso en todo el mundo, que trasciende el tiempo y el espacio sin que nosotros sepamos lo que estamos orando, y gracias a Dios, no tenemos que saber lo que oramos. Algunos se estresarían demasiado y tendrían miedo de saber lo que estamos orando. Así que es mejor orar sin saber a veces. ¿Y quién más puede decir lo que depara el futuro sino el Espíritu Santo, que lo sabe? Cuando oras en lenguas, cuando oras en el Espíritu, algo con el llamado el don de lenguas que vino en el día de Pentecostés, el nacimiento de la iglesia, Dios quiere que oremos constantemente en el Espíritu. Ese es el único tipo de oración que podemos orar sin cesar. Alabado sea el Señor. Oirán de guerras y de rumores de guerras, pero procure no alarmarse. Es necesario que esto suceda, pero no será todavía el fin. ¿De acuerdo? Jesús dijo, y habrá grandes terremotos y en diferentes lugares. Ahora, un gran terremoto es de 7 o más en la escala de Richter. No terremotos pequeños o medianos, grandes terremotos y hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Así que oremos. Y necesitamos orar para que eso no suceda. Debemos orar para que todo eso no pase ni destruya a la gente. Sabes que no es de Dios. Cuando Jesús menciona todas estas cosas, sabes que no es de Dios. Jesús mismo dijo en Juan 10, el ladrón en singular. Ese es el diablo. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Cualquier cosa que tenga esta naturaleza de robarte la alegría, robarte tus relaciones, robarte tu tranquilidad, robarte tu sueño, incluso robarte tu salud, sea lo que sea, es el diablo, no es Dios. ¿Entendido? Entonces, mata. El diablo mata. Matar no es de Dios. Matar es del diablo. Y luego destruir. ¿Cómo destruye? Cuando alguien muere, ¿cómo se destruye? Tú destruyes el testimonio de esa persona, destruyes lo que esa persona ha construido. Así que el diablo está lleno de odio, ¿de acuerdo? Pero Dios es todo lo contrario. Jesús dice, yo he venido. Justo después de que Él dijo eso, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. En otras palabras, si reviertes todo, Jesús es el que da y da y da. El diablo es el que roba, es un ladrón, él roba. Jesús da y da y da. Y el diablo mata, Jesús sana. Aleluya. El diablo destruye, Jesús reconstruye. Amén. Jesús resucita, Jesús restaura. Eso es vida más que en abundancia. Y esperemos ver más de eso este año. Amén, iglesia. Y también a lo largo de este año veremos más y más la vida de David desplegada para nosotros, porque incluso este tabernáculo de David siendo construido, el recuento de ello se encuentra en el segundo libro de Samuel y también en el primer libro de Crónicas, segundo de Samuel 6 y primero de Crónicas 13 y primero de Crónicas 15. Entonces encontramos esta historia de David trayendo el arca de un lugar donde ha sido descuidada y deshonrada por mucho tiempo, al seno de Israel. El arca estuvo mucho tiempo en Kiriat Jearim y estaba allí. Y Saúl, el primer rey, descuidó el arca. No tenía en el corazón buscar el arca. Pero David, de niño, en el Salmo 132 que compartimos la semana pasada, el Salmo 132 nos dice que de niño dijo, no me permitiré cerrar los ojos y ni siquiera el menor pestañeo antes de hallar un lugar, aleluya, hallar un lugar para el Dios de Jacob. Así que el lugar que David tenía en mente, que Dios le mostró, era Sión. Y la Biblia dice, Sión es la ciudad de David. Y no es donde hoy, en Israel, vas a Israel al monte Moriah,
donde solía estar el templo de Salomón, el templo de Herodes solía estar ahí. No, la ciudad de David está al sur, y eso es Sión. La Biblia dice, Sión es la ciudad de David, la fortaleza de Sión. Y allí es donde llevó el arca. Y Sión siempre habla de gracia, Sinaí. Cuando comparas el monte Sinaí, estas son dos montañas. El monte Sión está sobre una montaña y el monte Sinaí habla de la ley. El monte Sión habla de la gracia. La Biblia dice en Hebreos capítulo 12 que tú, el creyente, no te has acercado, escucha, no te has acercado al monte Sinaí, la montaña que arde con tinieblas y tempestad. Y la Biblia dice que no te has acercado a esa montaña que puede ser sacudida. Y en esa montaña hubo un terremoto cuando Dios dio la ley. Recuerda que el día que Dios dio la ley hubo un terremoto, truenos, oscuridad y nubes oscuras incluso. Es muy interesante que cuando Jesús subió a otra montaña con sus 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, y donde se transfiguró, la Biblia dice que una nube luminosa los envolvió con gracia. Es una nube luminosa, pero en el monte Sinaí fue una densa nube. Una nube negra en el monte Sinaí. Y en Hebreos 12 dice, no te has acercado a esa montaña que puede ser sacudida, a la oscuridad. Amén, que incluso Moisés, el mejor de ellos, en ese momento dijo, estoy muy asustado y temblando. No te has acercado a esa montaña que incluso Dios mandó. No pudieron soportar el mandamiento. Y uno de los mandamientos es, incluso si un animal toca el monte Sinaí, morirá, será atravesado por una lanza, morirá, morirá. Entonces, la idea allí, cuando tocas el monte Sinaí, hay muerte. No nos acercamos a esa montaña. Por el contrario, nos hemos acercado al monte Sión, la ciudad del Dios viviente. ¿Dónde está el Dios vivo? De hecho, en Hebreos 12 ya no puedes encontrar al Dios vivo en el Sinaí. Incluso entonces Él estaba escondido en la oscuridad de Moisés y del pueblo de Israel. Pero aquí, te has acercado al monte Sión, solo hay brillo, la ciudad del Dios viviente. Amén. Te has acercado a la verdadera Sión, la Jerusalén celestial, y una innumerable compañía de ángeles. ¿A dónde se mudaron todos los ángeles? Al monte Sión. Amén. Has venido a esa montaña, la montaña de la gracia. Y la Biblia dice que todo el propósito, si sigues leyendo, dice que Dios está haciendo esto porque cualquiera que sigue en el monte Sinaí encontrará que las cosas que son de hechura humana, que las hizo el hombre, las cosas que son hechas por el hombre serán sacudidas. Serán sacudidas hasta su fundamento. Todo aquello en lo que el hombre confía está siendo sacudido. Todo aquello de lo que el hombre se jacta está siendo sacudido. Todo de lo que el hombre se enorgullece está siendo sacudido, para que el hombre vea que no es nada sin Dios y que necesita buscar a Dios. Aleluya. Allí está la misericordia de Dios. Amén. La restauración. Como dije, la restauración siempre es mayor en cantidad o mayor en calidad. Alabado sea el nombre de Jesús. Y la Biblia dice en Hebreos 12 que el terremoto sucederá, pero no puede suceder en el monte Sión, porque la Biblia dice en Salmos, en el monte Sión, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que jamás será conmovido. Si estás en el monte Sión, no serás conmovido. Escucha, puede que estés temblando, puede que estés sacudiéndote, pero la montaña en la que estás nunca tiembla. Está sobre un fundamento sólido. Pero si tienes confianza y eres orgulloso, pero estás en el monte Sinaí, amén, no importa realmente que no estés temblando, porque la montaña está temblando. La montaña está sacudiéndose. La Biblia dice que en los últimos días Dios va a hacer temblar todo lo que puede ser sacudido. Haré temblar los cielos y la tierra para que las cosas inconmovibles permanezcan. Escucha, amigo, las cosas que no pueden ser sacudidas permanecen. E inmediatamente después, el siguiente versículo nos dice, justo después de la sacudida, Dios dice que es para producir esto. Así que tengamos gracia. ¿Tengamos qué? Gracia. No la ley, gracia. Tengamos gracia para que podamos servir a Dios aceptablemente, con reverencia y temor piadoso. Y en ese contexto, el siguiente versículo dice, porque nuestro Dios es fuego consumidor y consumirá la idea de todo lo que no es gracia. Tengamos gracia. Sin gracia, no puedes servir a Dios con reverencia. No puedes servir a Dios aceptablemente. Dice, tengamos gracia, por la cual podamos servir a Dios aceptablemente, con reverencia y temor divino. ¡Aleluya!
Amén, amén. Que se levante la gracia y los predicadores de la gracia. Amén. En este año, predicando el Evangelio de gracia a los 4 rincones de la tierra, alabado sea el Señor. De hecho, la Biblia continúa diciendo que cuando Dios repare sus brechas y reconstruya las ruinas del tabernáculo de David, el remanente de la humanidad, y esto fue citado por Santiago, el pastor de la iglesia en Jerusalén, cuando había un argumento sobre si los gentiles debían ser circuncidados y cumplir la ley, llevaron este asunto a Jerusalén, a Santiago, que era el pastor de Jerusalén, con todo el resto de los apóstoles. Pablo estaba allí, Bernabé estaba allí, Pedro estaba allí. Y Pedro se levantó y les dijo: oigan, recuerden cómo Dios usó mi boca para hablar a los gentiles en la casa de Cornelio. La primera persona que Dios usó para predicar a los gentiles y que fueran salvos fue Pedro. Pero Pedro no fue llamado a predicar a los gentiles. Esa era la tarea de Pablo. Pero Pablo vendría después. Dios usó a Pedro primero y él dijo: ustedes saben cómo Dios purificó sus corazones por la fe. Cuando lo piensas, Dios purificó sus corazones por la fe. Los corazones no se purifican por obras, no por nuestro trabajo, no por nuestras buenas intenciones, no por nuestro esfuerzo. Son purificados por la fe. Cuando escuchas la palabra, hay personas enseñando, por ejemplo, cómo vencer la lujuria, cómo vencer la avaricia, cómo vencer las tentaciones carnales y todo eso. Siempre es más disciplina, es más trabajo, es más intento. No, amigo, vas por el camino equivocado, porque intentarlo implica que Jesús no ha terminado el trabajo, en realidad es la fe. Debes darte cuenta de que esta voz que te dice que sucumbas a la lujuria, esta voz que te dice que seas codicioso, esta voz que te dice que busques ser el número uno o que seas egoísta, esta voz es una voz muerta, es un hombre muerto, tratando de hablarte. La Biblia dice: considérense muertos al pecado, y si consideran que el viejo hombre está muerto, no lo tratarás con respeto, no lo reconocerás, no orarás contra él, no clamarás a Dios por él, porque cuando clamas a Dios por él, estás diciendo que está vivo, y eso no es fe. Así que ignóralo. Amén. Y continúa enfocándote en Jesús. Y así es como vencerás. Dios no nos dará otro camino que no sea el camino de la fe. Cualquiera que te dé algún conjunto de disciplinas para vencer la carne te está dando más razón para pecar. Te diré esto. Es posible que lo evites por un tiempo, pero después de un tiempo descubres que caes en pecado, y a veces es un pecado abierto, que todas las personas ven, pero todo el tiempo están predicando disciplina, y hacen todo lo posible para superar algunos pecados en su vida, en sus lugares privados donde lo están manejando ellos mismos, y cuanto más intentan controlarlo, no pueden, gritan muy fuerte sobre la santidad. Pero escucha, la verdadera santidad solo puede venir cuando estás en el fundamento de la obra de Jesucristo, que todos nuestros pecados son perdonados. No es una cuestión de decir: eso es ABC. Nuestros pecados son perdonados con ABC. No, amigo, tienes que creerlo. Realmente tienes que creerlo, porque ahí es donde está el cimiento del descanso. Amén. Cuando te presentas ante Dios, debes saber que todos tus pecados han sido perdonados. Debes ser lo que la Biblia llama en Hebreos 10, no tener conciencia de pecado. Amén. No una conciencia de pecado, no ser consciente de pecado. Una conciencia limpia. Dios quiere que vayas a Él y seas consciente de eso. Pero hoy es casi como: necesitas estar consciente del pecado. Si no eres consciente del pecado, entonces eres licencioso. Estás endurecido, no eres. Pero la Biblia dice, en Hebreos 10, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen cada año, hacer perfectos a los que se acercan. El capítulo anterior dice perfecto en términos de su conciencia, no en su comportamiento. Y el siguiente versículo dice: porque cesarían de ofrecerse, pues los que tributan ese culto, limpios una vez, de una vez por todas, la palabra allí, apax, de una vez por todas, limpiados por la sangre de Jesús, ya no tienen conciencia de pecados. No tienen conciencia de pecados. Y eso te hace descansar. No te hace licencioso, no. No te hace enloquecer y pecar, no. Te hace descansar. Y luego, no solo eso, te da un sentido de aprecio al Señor Jesucristo. Así es como viene la adoración. Amén. Cuando ves lo que Él ha hecho por ti, y luego le respondes, ahora estás enamorándote de Él. Lo estás adorando. Él se convierte en el centro de tu vida y piensas por un momento que cuando te enamores de Él, ¿seguirás pecando? No, porque cuando te enamoras de Él, siempre, siempre te desenamoras del pecado. Porque Jesús se vuelve cada vez más atractivo, amigo. Entonces, a menos que estés sobre la base del descanso, comienza con tu conciencia. No puedes tener esa confianza y fe para confiar
en la bondad de Dios en tu vida, porque siempre estás cuestionando la obra de Jesús. Tal vez no terminó todo, pero no dices ese tipo de cosas abiertamente. Por supuesto, eres muy inteligente para eso, pero tus acciones y tu sistema de creencias, en el fondo, lo que crees que está diciendo lo que Jesús hizo no es suficiente. Amigo, esa es la razón por la que estás cayendo en pecado una y otra vez y otra vez. La verdadera santidad proviene de un fundamento de descanso. Amén. No queremos esa pseudo-santidad que cuando alguien que conoces está intentando ser humilde, es consciente de que es humilde y ahora está haciendo todo lo posible para no mostrar que es humilde. No, eso es todo de la carne. Hablamos de la verdadera santidad. Viene de un cimiento de descanso en la obra terminada de Jesús. Y Dios quiere a su pueblo. Escucha atentamente, nuestro estado, nuestro comportamiento fluctúa, tiene cambios. Nuestro comportamiento siempre cambia. Cualquiera que te diga que no está mintiendo. Ahí va el cambio. Alabado sea el Señor. Nuestro estado puede cambiar, pero nuestra posición nunca. Nuestra posición ante Dios es justos en Cristo, irreprensibles, santos a sus ojos. Alabado sea el Señor, pero nuestro estado, nuestro comportamiento cambia. Ahora Dios quiere, escucha atentamente, el diablo quiere que juzgues tu posición por tu estado, por tu comportamiento, porque si tu comportamiento está abajo, eso significa que ya no eres justo, ya no eres digno de venir ante Dios y no puedes esperar que sucedan cosas buenas. No puedes esperar las bendiciones de Dios. No puedes tener esperanza en tu futuro porque la esperanza es algo bueno en tu futuro. La expectativa, una expectativa positiva de bien. Y no puedes esperar todo eso porque acabas de ceder. Acabas de pecar o lo que sea. Esto fluctúa. Ahora escucha atentamente. No te conducirá al libertinaje. Escucha atentamente. Lo que Dios quiere de ti es esto. Juzga tu comportamiento. Juzga tu acción por quien eres en Cristo. Tú eres la justicia de Dios en Cristo y juzga tu acción. A veces lo hago. Si estoy conduciendo por la carretera y alguien se cruza enfrente de mí, me pongo un poco, siento que surge algo. En primer lugar, me digo a mí mismo que eso es una mentira, porque ese surgir es un síntoma de mentira. Amén. Mi viejo hombre ha sido crucificado con Cristo. Estoy muerto al pecado. Amén. Y no solo eso, ¿qué hago? Digo, soy la justicia de Dios en Cristo. Todo esto pasa sin que yo lo diga. Todo sucede dentro de mí ahora. A veces puedo pronunciarlo en voz baja o susurro, pero soy justo en Cristo. Y luego digo, Joseph Prince, eso no estuvo bien. Meterte frente a la persona o tocar la bocina de tal manera que la presionas demasiado tiempo, eso no fue bueno. Puedo juzgar mi comportamiento, pero nunca pierdo esa sensación de colapso interno porque, ay no, volví a pecar. Ay no, ¿cómo se siente Dios hacia mí? No, puedo juzgar mi pecado. De hecho, encuentro que cuanto más lo hago, incluso puedo reírme de ello, delante de mi familia. Sí, tengo esta tendencia y voy a juzgar eso en el nombre de Jesús. Alabado sea el Señor. Sí, tengo esta tendencia o sí, tengo propensión al estrés. Tengo esto y aquello. Puedo juzgarlo, pero lo juzgo por mi posición. No juzgo mi posición por mi comportamiento. Amén. Ahora volvemos a David. Este año que inicia, al ver cómo David trae de regreso el arca, hay un punto aquí que quiero que recuerdes siempre, es que el arca, siempre guarda esto en tu corazón, el arca es una imagen de nuestro Señor Jesucristo. El rey antes de David, Saúl, no tuvo corazón para el arca. En otras palabras, tipifica el liderazgo que no tiene un corazón para el Señor Jesucristo. Jesús es un medio para un fin, pero Jesús no es central en su vida o en la iglesia. Así que Jesús necesita ser central en nuestras vidas, en nuestros matrimonios. Maridos, amen a sus esposas. No termina ahí. Como Cristo ama a la iglesia. Amén. Esposas, sométanse a su esposo como a Jesús. Amén. Ves a Jesús detrás de tu esposo. Tu esposo no es perfecto, pero ves a Jesús. Puedo someterme a Jesús. Amén. Y esposos, amen a sus esposas como Cristo ama a la iglesia. Vaya, eso es una tarea difícil. ¿Saben cómo Cristo ama a la iglesia? Con los brazos abiertos en la cruz. Y se supone que debo amar a mi esposa así. Pero a menos que vea a Jesús, no podré amar a mi esposa así. Todo se trata de Jesús. Todo se trata de Jesús. Amén. Hijos, obedezcan en el Señor a sus padres. Ves al Señor. Amén. Está en el Señor que puedas obedecer a tus padres y honrarlos de nuevo. En todas nuestras relaciones traemos a Jesús al centro. Esas son relaciones cristianas. No necesitas leer libros sobre cómo tener más éxito en tu comunicación y cómo ser aquello. Todo eso está bien, tiene su lugar, pero puedes hacer todas esas cosas y ser un USA. Estirar el esfuerzo humano en lugar de mirar a Jesús
y descansar en Él y ver su patrón, deleitándote en la visión que el Espíritu Santo te está dando de Jesús en el área de tu matrimonio, en el área de tu ministerio, en el área de tu carrera, y lo que sea en lo que quieras ver a Jesús. Él tiene que ser el centro. Cuando Él es el centro y estás ocupado con Él, estás obsesionado con Él. Amén. Él cautiva tu corazón, tu mente y tu alma. No tienes que preocuparte por una vida santa. Tú no tienes que preocuparte de que un comportamiento salga mal. Aquí es donde falla la iglesia, amigo. Ha dejado su primer amor. Amén. ¿Y cómo se restaura el primer amor? Volviendo al primer amor. Saber que Él me ama. Amén. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Y creo que al igual que David, finalmente aprendió su lección. Después de la muerte de Usa, David dijo, así es como traes el arca, y él va a traer el arca de vuelta ¿a dónde? A Sión. Él traerá el arca de un lugar de deshonra y abandono a un lugar de honor y exaltación. Amén. En el monte Sión. Y va a devolver el arca. Pero cometió un error. Tenía un motivo correcto y una acción incorrecta, ¿verdad? ¿Por qué? Dios quiere el arca sobre los hombros de los sacerdotes. Dios quiere el arca sobre los hombros de los sacerdotes. Y no sé por qué lo pusieron en una carreta de bueyes. Tal vez porque los filisteos lo trajeron en una carreta de bueyes. Ningún filisteo murió porque Dios sabía que los filisteos ignoran la voluntad de Dios. Así que Dios fue misericordioso con ellos. Trajeron el arca de la única manera que sabían, en una carreta de bueyes. Pero David no debía usar la carreta de bueyes. Ni los levitas que estaban con él debieron decirle, y los levitas lo ignoraron. Y esto es lo que dijo David después de 3 meses. Usa murió porque el arca se tambaleó. Claro que se tambaleó, piénsalo, amigo. Durante 40 años, desde Sinaí hasta cruzar el río Jordán a la tierra prometida y luego alrededor de los muros de Jericó, 7 días con el arca en sus espaldas. Estos 40 años, no hay un solo relato de que un levita tropezara llevando el arca. No hay cuenta de eso. No hay ningún relato de muerte en 40 años, pero en esta corta distancia de Kiriat Jearim a Sión hay unos 15 kilómetros. Hay una muerte. ¿Por qué? Porque no lo hicieron a la manera de Dios. No lo hicieron a la manera de Dios. El modo correcto de llevar el arca es sobre los hombros de los levitas. Amén, de la familia sacerdotal, los levitas. Y tú y yo hoy somos un reino de sacerdotes. Amén. Reyes y sacerdotes. Este es nuestro ministerio sacerdotal. Hoy el ministerio sacerdotal no es elegido por pocos que son pastores, líderes, diáconos. No, no. Todos los que hemos nacido de nuevo somos una familia de sacerdotes para Dios. Una familia de reyes para Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Así que nuestro papel es exaltar a Jesucristo. Al igual que estamos entusiasmados con un jugador, lo ponemos en alto sobre nuestros hombros para levantarlo. La idea es que, levántalo, amén, levántalo en alto, exaltarlo. Y la palabra que se usa allí es que los levitas llevaron el arca sobre sus hombros. Y la palabra llevar es muy interesante porque es la palabra nasá, levantar. Amén, nasá. Y nasá se usa en Isaías 53, versículo 4. Hablando de la obra de Jesús, dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, nasá, y sufrió nuestros dolores. Ahora es una palabra diferente, es sabal. Y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Así que hablando de Jesús aquí en la cruz, fueron nuestras enfermedades las que Él mismo llevó, nasá, y nuestros dolores, los que Él llevó, sabal, en realidad significa una carga pesada, una carga pesada. Amigo, escucha, mientras preparaba esto para ti, el Señor me dijo esto, si llevas a mi hijo llevará tus enfermedades. Si exaltas a mi hijo se llevará tus enfermedades lejos, se llevará tus dolores. Tú lleva a mi hijo, y mi hijo llevará tus enfermedades. Lleva la carga de mi hijo, y él se llevará tus dolores lejos. Aleluya. Que este sea el tema de tu vida este año. Que en todo lo que hagas, incluso en tu carrera o tu búsqueda de cualquier otro sueño que Dios te esté mostrando que emprendas, asegúrate de que Jesús esté allí en el centro de ello.
Amén, amigo. Debes asegurarte de que tenga las características que permitan glorificar al Señor Jesucristo. Más que hacer dinero, más que la fama, más que cualquier otra cosa, quieres a Jesucristo exaltado. Amén. Asegúrate de estar en la naturaleza de los negocios que pueden exaltar a Jesucristo. Asegúrate de que tu familia, si alguien está fuera de esto, sigue orando por esa persona. Amén. Porque estás compartiendo el mismo interés con el Padre Celestial de ver a su Hijo glorificado. Ora. Ora para que Jesús sea glorificado. No solo digas, amo a mi hijo, quiero que prospere en los estudios y eso, porque me hará quedar bien. Ahora no le dices eso a Dios, pero está adentro. No, no. Quieres que prospere en sus estudios para glorificar al Señor Jesucristo. Amén, para que glorifique al Señor incluso en su vida a medida que crece y en los sueños que tiene. Mi preocupación por los padres de hoy es que han olvidado lo que es el verdadero éxito en la vida. El verdadero éxito es un hijo o una hija que verdaderamente conoce al Señor Jesucristo. Y a veces les preocupa más que sus hijos tengan éxito en los exámenes que si sus hijos son salvos. No, los quiere salvos, amén. Alabado sea el Señor. Y para volver a David, entonces David les dijo a los levitas, ustedes olvidaron, esto es lo que él les dijo, como ustedes son los jefes de las familias patriarcales de los levitas, purifíquense y a sus parientes para poder traer el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que he dispuesto para ella. La primera vez ustedes no la transportaron. El Señor nuestro Dios se enfureció contra nosotros porque no lo consultamos en cuanto al orden correcto. ¿Ves? El orden correcto, que es sobre los hombros de los sacerdotes. Amén, sobre tus hombros y mis hombros. Dios nos ha dado el maravilloso y santo privilegio de exaltar a su Hijo en nuestras vidas. Y cuanto más nos enfocamos en su Hijo y no en nuestro egoísmo, pero más en su Hijo, asegurándonos de que todo lo que hacemos es para glorificarlo, no para exaltarnos a nosotros mismos, sino para exaltarlo a Él. Amén. Esto es lo que dice Dios. Ustedes Nasa a mi hijo Nasa sus enfermedades, su depresión, sus enfermedades. Tú llevas la carga de mi hijo en el área de exaltar a Jesús y luego verás, ni siquiera es una carga para nosotros, ¿verdad? Lo que hizo, lo cargó. Sabal es una carga pesada de todos nuestros dolores. Él cargó con nuestros dolores, pero ¿sabes qué? Mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Amén. Así que incluso este maravilloso privilegio que se nos ha dado de exaltar a Jesucristo en y a través de nuestras vidas, en y a través de nuestra persona, en y a través de nuestras familias, en y a través de nuestro ministerio o carrera, en nuestras relaciones, no es algo difícil. Y veamos qué pasó cuando lo hicieron a la manera de Dios. Así que David, los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto del Señor de la casa de Obed-Edom con alegría. Y como Dios ayudaba a los levitas que transportaban el arca del pacto del Señor, que ofrecieron 7 toros y 7 carneros, así fue cuando Dios ayudó a los levitas que llevaban el arca. Nota que Dios nunca ayudó a Usa ni a las vacas. Dios ayudó a los levitas. Y basado en mis estudios, descubrí que el peso del oro y la madera y también el contenido del arca pesaba unos 140 kilos. Eso es muy pesado para que lo carguen 4 hombres. Cada uno de ellos llevaron alrededor de 35 kilos. Son muchos kilos para una persona. Pero aquí dice, Dios los ayudó. Entonces los escritos judíos, algunos de sus escritos nos cuentan cómo Dios los ayudó. Dirán cosas como que cuando cargaron el arca, en el momento en que cargaron el arca, es como si las cosas cambiaran. El arca ahora los estaba levantando. Eso levanta mi espíritu. Amén. Jesús dice, lleva mi carga sobre ti, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Leamos eso. Jesús dijo, vengan a mí. Recuerden, vengan a mí, no a una fórmula, ni a ninguna otra persona. Vengan a mí. Todos los que están trabajados y cargados pueden poner Sabal ahí. Amén. Jesús llevó la carga pesada de nuestros pecados y también nuestras enfermedades y nuestros dolores, Sabal y Nasa, el Sabal. Pero aquí dice, vengan a mí todos los que están cansados y agobiados. Él te está diciendo que no te quiere cargado con tus pecados, cargado con tu depresión, cargado con tu enfermedad, cargado con lo que está mal en tu vida. Amén. Él quiere que vayas a Él.
¿Qué va a pasar cuando vayas a Él? Él dice, y te daré descanso en mi persona. Mi persona te hará descansar. Y luego dice esto, carguen mi yugo y aprendan de mí, pues soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Acuérdate, hijo de Dios, siempre que sirvas al Señor Jesús, su yugo, cualquier yugo que Él te haya puesto, mi yugo es predicar. Cada semana necesito preparar un mensaje y a veces el diablo me quiere dar una mentalidad sabal. Es una carga pesada, es una carga pesada, es una carga pesada predicar, es una carga pesada. Necesito aprender que si es verdaderamente de Jesús será un yugo fácil, carga ligera. O de lo contrario, no es de Jesús. Si estás llevando algo ahora que piensas, algo religioso, algo que la iglesia o alguien te diga que debes llevar, pero es pesado para ti, es pesado, no es fácil, te irrita y es como un yugo pesado contra ti, amigo, no es de Dios. Déjalo. Amén. Porque su yugo es fácil. Cuando Él te diga que hagas algo, Él te dará la gracia para ello. Y encontrarás una facilidad para ello. Encontrarás que incluso la carga que Él te da es liviana, no es sabal. Es liviana. Él tomó el sabal, la carga pesada, para que Él te dé la carga ligera. Tú lo levantas a Él. Él lleva tus cargas pesadas. Él es el portador de la carga. Aleluya. Lo exaltas, lo levantas en todo lo que haces. Quieres ver más y más de Él. Amén. Eso es lo que más deseo cuando escucho predicaciones o enseñanzas. Quiero ver a Jesús. Quiero ver más de Él. Quiero ver más de Él. Quiero ver más de Él. ¿Y tú? Y habiéndolo visto, conocido y dado a conocer para exaltarlo, para glorificarlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Y amigo, creo que toda esta historia de David es un viaje para nosotros a lo largo de este año. Aquí y allá escucharás diferentes partes compartidas de cómo el Espíritu de Dios nos conduce y encontrarás que es pertinente a donde estamos. Amén. Realmente creo que donde estamos este año es en el viaje de traer el arca de regreso a Sión. Ahí estamos, amén, donde el tabernáculo de David está esperando. Y Dios está reconstruyendo, amén, el tabernáculo de David, y Él está reparando la brecha. Incluso la primera brecha, brecha se dice Perez en hebreo, y el primer lugar que David menciona es Perez Usa. Fue el lugar donde murió Usa. Este año pasado ha sido un Perez. Esta pandemia es Perez, ¿verdad? Y Dios reconstruirá las áreas Perez de tu vida. Él reconstruirá las brechas de ellas, amén. Alaba al Señor y verás al labrador alcanzando al segador. A donde veas, bendiciones, sobreabundancia. Alabado sea el Señor, su ministro. Amén, en cada área de tu vida. Alabado sea el nombre de Jesús. No tengas la sensación de que estás solo, que nadie te ayuda. Tengo el sentido de que Jesús me ama. Esto lo sé. Y Él está conmigo. Y estoy en el monte Sión. Y en el monte Sión Dios dice, yo he escogido a Sión, lo he deseado. ¿Para qué? Para mi lugar de reposo. Y Dios nunca cambiará de opinión para volver al Sinaí, no. Sinaí ahora está anticuado. Dios cambió de montaña. Asegúrate de hacerlo. Asegúrate de hacerlo. Alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Alabado sea el Señor. Veo a alguien. Te despiertas por las noches y te estás sosteniendo el pecho, has estado teniendo dolores y te ha estado preocupando, pero ahora sientes calor en toda esa área. Es como si te vertieran miel, miel caliente vertiéndose por toda esa área. Dios te está sanando, amigo. Recibe esa sanidad ahora en el nombre del Señor Jesús. Y hay alguien. A veces sientes como una banda de metal alrededor de tu cabeza y especialmente cuando quieres pasar tiempo leyendo la Biblia o escuchas un sermón, sientes que hay una banda en tu cabeza, como una banda de metal. A veces se convierte en una jaqueca y se aprieta alrededor de la cabeza. En el nombre del Señor Jesucristo, sé libre. En el nombre del Señor Jesús, eres libre de esa esclavitud. En el nombre del Señor Jesús, y a quien el Hijo libera, amigo, es realmente libre. Y a partir de este día encontrarás que ese yugo satánico está roto y eres libre de venir a la palabra de Dios y recibir la palabra de Dios. Amén. Varias personas que están viendo esto, cuando compartí sobre la depresión hace rato, dijeron, Señor, por favor, hazlo por mí. No sé cómo, en y por mí mismo. Recibe esto ahora mismo en el nombre del Señor Jesucristo, no por fuerza humana,
no por el poder humano, sino por tu espíritu. Señor, ahora mismo barre todas estas tinieblas y telarañas de depresión oculta en sus corazones y mentes fuera de sus vidas en el nombre del Señor Jesucristo, por el viento de tu espíritu, en el nombre del Señor Jesucristo. Y pronuncio la paz, shalom, que acuartela, protege, esa maravillosa paz agresiva que protege sus corazones y mentes y sus emociones de la depresión, de las preocupaciones, de los ataques de pánico. Que camines en esa paz cada vez más y más, más y más. Mantén tu mente en Jesús, escucha los sermones centrados en Cristo, y cuanto más veas a Jesús, cuanto más mantengas tu mente en Él te mantendrá en perfecta paz. Fija tu mente en Él, y Él arreglará tu mente. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Alguien con gastritis. De hecho, los médicos te dicen que hay una úlcera ahí y sientes dolor incluso mientras estás viendo. En el nombre de Jesús, ahí está. En este momento sana, sientes como un bálsamo, como un líquido tibio en tu estómago. Y el Señor te está sanando. Amigo, escuché que el Señor dijo, va a ser una sanidad permanente. Has estado teniendo esto año tras año tras año. ¿Pensaste que es algo que tienes que soportar? No, amigo. Ahora lo has recibido de una vez por todas en el nombre de Jesús. Ese problema no volverá. En el nombre del Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Permítanme orar por el resto de ustedes. Amén. Si estás sufriendo de algún modo física o mentalmente, quiero que pongas tu mano en tu cabeza o en tu pecho o en tus rodillas o donde sea. Veo a alguien siendo sanado ahora de su condición de rodilla. De hecho, hay alguien. Ambas rodillas están lesionadas. De hecho, te veo sentado la mayor parte del tiempo. Aun cuando estés afuera, buscas un lugar para sentarte. Y veo a Dios tocando tu rodilla. Ahora, en el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el nombre que trae sanidad. Jesús. En el nombre del Señor Jesucristo, sé sanado de tu aflicción. Sé sanado de tu enfermedad. Sé sanado de ese dolor. En el nombre del Señor Jesucristo, te declaro libre. Yo te declaro íntegro del todo. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Alabado sea el Señor. Aleluya. Amén. Y Padre Dios, te agradezco por este año que nos darás. Padre, la provisión del espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Jesús. Conocerlo es vida eterna. Gracias, Padre Dios. Conocer esa vida Zoe. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. Si nunca has hecho de Jesús tu Salvador y Señor, haz esta oración conmigo. Ahora di, Padre Celestial, dilo. Dilo donde estés, Padre Celestial. Te agradezco por Jesucristo, tu Hijo amado. Padre, te doy gracias por abrir mis ojos, por tu misericordia y gracia, para ver a Jesús como mi Salvador. Ahora dile esto al Padre. Cristo murió en la cruz por todos mis pecados y resucitó de los muertos cuando fui absuelto en Él. Jesucristo es mi Señor. Dilo, Jesucristo es mi Señor y Salvador, ahora y siempre. Gracias, Padre, soy muy bendecido. Amén. A partir de este día, amigo, mires a donde mires. Bendiciones, bendiciones, bendiciones. En medio de tus pruebas, bendiciones, bendiciones, bendiciones. Él te sacará adelante. Alabado sea el Señor Jesús. Vida más abundante ha llegado a tu vida. Ponte de pie, iglesia. Aleluya. Prepárate para que ese descanso y aceleración lleguen a tu vida. Amén, espéralo, no solo para todo el año, sino para la semana que viene. Amén, alabado sea el Señor. No será lo mismo, lo de siempre. Ay, pasó antes de que vuelva a suceder como de costumbre. Ya no. Olvida esa mentalidad. Dios va a hacer algo nuevo. Y antes de que suceda, Dios te lo ha dicho. Alabado sea el Señor. Te ha estado hablando estos últimos 2 domingos. Amén. Que Él va a hacer algo nuevo, que habrá un descanso. Y, sin embargo, acelerando. Alabado sea Dios. Espera. Dios honra el corazón que siempre espera ver a Dios hacer lo que dijo que haría. A Dios le gusta eso. Dios buscará un Josué y un Caleb que tengan ese espíritu. Amén. Nuestros corazones son purificados por la fe. Esa es la fe, amigo. Alabado sea el Señor. Esta semana que viene, levanta tus manos al Señor. Pido por ti que el Dios de paz te mantenga santo y también que tu espíritu, alma y cuerpo
estén sanos, muy sanos y sin mancha hasta que regrese Jesús, nuestro Señor Jesús, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si fuiste bendecido por este video, por favor comenta qué fue lo que te habló a ti. Danos un like y compártelo con un amigo que necesite aliento. No olvides suscribirte si no quieres perderte ninguno de mis nuevos videos. Gracias por sintonizarnos y nos veremos de nuevo pronto.